Eh, Les saludamos con la memoria franciscana del saludo paz y bien, ¿verdad? Que todos llevamos ya creo en nuestra sangre y en nuestro sentir. Bueno, ese sitio que acabamos de ocupar con la oración, ahí estará disponible semanal. Se le está inyectando, poniendo escritos y todos los días lo del Evangelio. Entonces puede ser un buen recurso para trabajarlo, que lo trabajen ustedes o que les tengan referencia. Y como digo, invitamos también si alguno quiere escribir, nos lo hace llegar en Word al correo de la escuela. Bueno, esta formación es ya el enfoque que vamos haciendo a la par de la reflexión propiamente franciscana. También vamos queriendo hacer una reflexión antropológica, sociológica, pastoral. Hoy vamos a retomar el tema de la lectura crítica de la Biblia, la introducción, claro está, y un poco hablar del método crítico literario, el método crítico histórico, ¿verdad? Que esto son parte de las herramientas que también en el acercamiento a los textos franciscanos se están utilizando, ¿verdad? Pues ya cuando estamos distantes, como el caso nuestro de los franciscanos, 800 años, época y lugares que no son los nuestros, necesitamos de herramientas para acercarnos a la comprensión. E igual para el hecho de la Biblia es todavía más exigente, ¿verdad? Por decir, el, la situación y todo lo que se tiene que retomar o tener en cuenta. Bueno, empezaré con alguna presentación e iremos dialogando poco a poco este acercamiento que vamos a hacer. Alcanzan a ver, ¿verdad? Estamos en eso. Bueno, la crítica literaria, crítica histórica, ahí hay unas imágenes, ¿verdad? Como lo vamos a hacer en relación a los textos bíblicos, pues bueno, eh, diríamos de manera rápida que no existe un método único de la crítica histórica bíblica, sino métodos críticos, como son crítica literaria o crítica de las fuentes, crítica de las formas, crítica de la redacción, entre otros, ¿verdad? Que ahí estos son diferentes abordajes o instrumentos para acercarnos. El sentido de los textos bíblicos depende del contexto lingüístico e histórico literario. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y para eso ya el contexto se nos hace distante, ¿verdad? Tanto lingüístico, histórico y literario. En la Biblia hay que distinguir o hacer una crítica entre el significado y la verdad del texto. Son los significados para el pueblo de la Biblia. O sea, estamos hablando de esos significados. Y la verdad en relación a sus contenidos. Y en los contenidos hablamos de principios éticos, creencias y todo lo que complementan ese contenido se vuelve la verdad que quieren transmitir, en el caso bíblico, el pueblo de Israel, los diferentes eh, autores de estos que son en realidad textos colectivos. La crítica literaria y la crítica histórica se complementan. Se trata de examinar la relación de lo que dicen las fuentes con la realidad histórica. Las fuentes son los textos que tenemos hoy, la Biblia. Y se trata de acercar con la realidad histórica entre la crítica literaria, el acercamiento literario y la crítica histórica.
E igual se trabaja con los textos franciscanos. Eso lo están haciendo los que se involucran más eruditamente con ellos. No estamos en la Biblia ante una cronología que muestra los hechos en un orden en el tiempo. O sea, no es eso lo que tenemos en la Biblia, ¿verdad? No es que se pusieron a escribir el Génesis y menos como un dictado, ¿verdad? Sí es un texto que se debe comprender, analizar e interpretar. Esos tres elementos son importantes en el acercamiento bíblico. Estamos hablando de textos que se deben comprender, analizar e interpretar para discernir el presente. Entonces ya el presente hay que discernir la realidad que nos envuelve, la historia en la que estamos, la casa común donde habitamos. En este presente es que vamos a discernir, y eso significa comprender, analizar e interpretar los textos. La crítica bíblica ve el movimiento entre historia y el mensaje bíblico, ya un poco lo habíamos dicho, ¿verdad? Entre lo literario y la historia, entre el contenido que es de la verdad que quieren transmitir y la manera literaria que lo han hecho. La Biblia tiene una pretensión teológica, hablar de Dios por medio de un lenguaje que tiene referente claramente histórico, cultural y territorial. O sea, la pretensión bíblica, los autores diferentes, el colectivo que trabajó lo que hoy conocemos como Biblia ya en textos, tiene una pretensión teológica. Quiere decir quién es Dios, pero por medio de un lenguaje que tiene totalmente referencia histórica, cultural y territorial. Y eso ya nos hace complejo el asunto. Nos exige ubicarnos en esa historia, cultura y territorio y saber de ese lenguaje que además estará cargado de símbolos. Por tanto, es la expresión entre Dios y la humanidad. Aquí está una recreación diferente a la que está en la Capilla Sistina, ¿verdad? El encuentro de Dios con la humanidad, el Génesis. Aquí está recreado por un Dios que es madre y tocando una mujer que es la humana. Son recreaciones, así como la de la Sistina, la quisieron hacer de esa manera. Esta es otra muy valiosa y con tez negra que también invisibilizamos bastante en nuestra, digamos, iconografía artística, ¿verdad? Bueno, elementos básicos en la crítica literaria de un texto. Hay que tener en cuenta que hay un emisor, que es la expresión, quien transmite. Hay un receptor, que somos nosotros, que es el quien comprende y descodifica lo que recibe. Hay códigos, signos y reglas que se combinan. Esto es importante tenerlo en cuenta también. Mensaje o información o formación también sería. ¿Qué contenido? Un canal o una vía por la que circula el mensaje. En el caso del texto, tendríamos referencia al género, al modo como se escribe. Acabamos de hacer una oración de la Trinidad. Una oración es un género literario, que es poesía o forma de orante. Un referente, objeto al que remite el mensaje, o sea, tiene una intención de que nos llegue un mensaje. Y una situación, circunstancia en que se desarrolla la comunicación. En el caso de un texto, fueron los contextos, o sea, dónde se dio esa escritura y cómo se preparó. Esto es lo más básico que podríamos tener en la crítica literaria. En la crítica literaria, todo autor de una obra literaria es hijo o hija de su tiempo.
Eso no se puede escapar. No va a dar más de... No van a hablar de los aviones en ningún texto bíblico, ¿verdad? Porque no son hijos de su tiempo. Toda obra literaria es interpretación del mismo autor. Y en el caso bíblico es colectivo. En el caso de Francisco de Asís está mediado, en el caso de él, por los escribas, por los secretarios de Francisco. Ya lo vimos en los escritos. Y las hagiografías están mediadas por el autor, como en el caso de Fray Tomás de Celano. Toda obra se recibe con los contextos del lector. O sea, él tuvo un contexto. Y nosotros tenemos otro contexto. Yo lo leo en un lugar, en una perspectiva, en un país, en una situación. Cuando leímos textos en pandemia no era lo mismo que un año antes. Hay que tener eso ha estado presente. La obra literaria tiene una carga psicológica, ética, ideológica, cultural, simbólica, espiritual y contextual. Faltó política. O sea, tiene todo eso, influye en una obra literaria. No hay ninguna fuera, aunque se quiera hablar, el género y el contenido sea imaginario, sea el tipo La Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Tipo Harry Potter, ¿verdad? Para decir esos clásicos internacionales, tiene psicología, ética, ideología, cultura, política, simbología, todo eso está cargado, porque es un autor, un humano. Bueno, la interpretación de la Biblia es una tarea espiritual de fe, eso hay que tenerlo presente. Hay que empezar buscando el sentido más natural del texto, lógica básica, y esto es importante, porque la lógica que tenemos nos puede ayudar mucho a la lectura. Todos tenemos lógica y entre más edad tenemos una lógica básica. También cuando hemos trabajado, los trabajos nos han generado una lógica. Cada parte de la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. Es una lectura en conjunto, ¿verdad? Ya, no. Hay que interpretar cada texto dentro de su contexto histórico. Hay que interpretar cada texto dentro de su contexto literario, ya lo hemos estado hablando. Hay que tomar en cuenta el tipo de lenguaje de cada texto. Hay que tener en cuenta las palabras de conexión. Hay que interpretar los textos menos claros a través de otros más claros. Eso también ayuda. Hay que tomar en cuenta la versión original del texto, el idioma, y esperamos que las traducciones al español, en el caso nuestro, pues sean lo más cercano a la lengua original. Hay que tomar en cuenta la dimensión cristológica para interpretar los textos. O sea, desde Jesús es que leemos los textos. Bien, en esta introducción a la crítica literaria, muy introductoria, claro, hay una crítica histórica, comentarios, preguntas, inquietudes. Nos escuchamos. ¿Quiere que avancemos? Sí. Bueno, vamos Está a... claro. ¿Ayuda? ¿Hay comprensión? Sí. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Posible ahí arranquen con alguna intervención. Están viendo ahí, ¿verdad? Sí. Proceso de redacción de la Biblia, que esto sería parte de la crítica literaria y crítica histórica juntas, el caminar del pueblo de Dios, el surgimiento de las comunidades cristianas y de las iglesias. ¿Verdad? Para tenerlo en cuenta este arranque.
Bueno, aquí hay algunas preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuáles libros del Antiguo Testamento me significan más y por qué? ¿Verdad? El Nuevo. ¿Cuánto tiempo he estudiado Biblia? ¿Con quiénes? ¿Con qué frecuencia estudio Biblia? ¿Con qué planteamientos en la Biblia que no estoy de acuerdo? Es importante. Han de haber muchas cosas que no estamos de acuerdo en lo que hemos leído de la Biblia. Y no esté pensando que eso está mal, no. Pienso en las interrogantes o inquietudes que tengo con algunos aspectos o contenidos bíblicos. ¿Cómo se formó o escribió la Biblia? ¿Quiénes escribieron la Biblia? ¿En qué lugar se escribió? ¿La Biblia es para defender la fe? Ese es un tema muy actual. ¿En qué resumiríamos el mensaje bíblico? Sí, pueden haber un montón de preguntas más, ¿verdad? Inquietudes y todo. Aquí en el recorrido de redacción bíblica, aquí hay unas portadas de textos bíblicos que conocemos, ¿verdad? Sobre Biblia. La última, la Biblia del pueblo de Alonso Shekel, muy importante, muy bien hecha. Bueno, veamos el recorrido. Aquí, como digo, está la crítica histórica y crítica literaria. Lo vamos a hacer muy rápido. Las tribus o la era de los patriarcas y matriarcas del pueblo de Israel tienen dos grandes características culturales y organizativas que son pueblos nómadas y sedentarios. Y esto fue de entre el 3000 y 2000 antes de Cristo, ¿verdad? Todo este movimiento que nosotros lo tenemos presente cuando se habla de las 12 tribus, que esa es la simbología ya en el texto literario que nos llega, pero no fueron 12, tuvieron que haber sido mucho más. Pero los dos grandes grupos son nómadas y sedentarios. Los nómadas que dedicaban a a cuidar el ganado y los sedentarios que con la agricultura. Y ahí es donde está el mito del Génesis de Caín y Abel. Dos grupos de tribus que al final que lo asesina Caín, que es asesinado, es la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Porque al final nómadas y sedentarios son hermanos. Ese es el contenido de este mito del Génesis. Bueno, la esclavitud y liberación es una experiencia fundante e importante, ¿verdad? La integración como pueblo de Dios y liberador, del Dios liberador. Ahí tenemos presente en el Éxodo que es toda la travesía para llegar a ser pueblo. Y para llegar a ser pueblo y celebrar que son un pueblo liberado, es la experiencia de integración como pueblo, que el protagonista es Moisés, principal, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener presente que a Moisés lo salvan mujeres. El núcleo de la fe, este será el núcleo de la fe de Israel. Importante, o sea, alrededor del Dios que los libera, ellos siempre van a decir, escucha a Israel y recuerda. Y esto es como 1500 años antes de Cristo, lo han ubicado los biblistas, ¿verdad? Los jueces y la organización o juezas, como Débora, ante la tierra prometida, que era una tierra que ya tenía pueblo, ¿verdad? Ahí hubo enfrentamientos y guerra para posesionar ese territorio. Y en ese bloque, en este gran bloque, están lo que llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros que compartimos con otras religiones. Esto es 1200 años antes de Cristo. Luego está la época de la monarquía, el reino del norte y el reino del sur, que se va a estructurar. Ahí lo importante en Israel es que hay tierra, hay rey y hay templo. Aquí empieza a ser muy importante el templo. Es como 1000 años antes de Cristo. Y aquí fue la posibilidad de recopilar redaccionalmente lo que se traía de manera oral, lo que se traía como memoria. Aquí se recopila y es la oportunidad, estando una estructura política como la monarquía, que permite que se sienten grupos a trabajar, a comenzar a trabajar la memoria del pueblo de Israel. Luego la etapa de los profetas de Israel. Hay profetas antes de la monarquía. Elías, Eliseo se consideran profetas, pero también está
principalmente los profetas de Israel, ubicados en la monarquía, en el exilio, una experiencia, recordemos, los contextos siempre van a ser diferentes, las épocas, los territorios, y el post-exilio. Todo esto va de 1000 a 600 antes de Cristo, 500 y algo, ¿verdad? La época helenista, la griega, que es el momento de otro pensamiento, y aquí es donde surgen los libros de la sabiduría. Por eso uno lee los libros de sabiduría, Proverbios, Eclesiástico, y son pensamientos interesantes, ¿verdad? Y aquí también estará el conflicto que se ve en las novelas de Ruth y la de Esdras y Nehemías, que son textos para resaltar el tema de la ley, porque aquí empieza la estructura en el post-exilio, la consolidación de el pueblo como pueblo judío, el pueblo de Dios como pueblo judío, y el segundo templo, que eso se ve después en los estudios. Bueno, el Antiguo Testamento, que así lo conocemos, termina con la época romana, que ya empieza el control romano, ¿verdad? Y aquí 70 años antes de Jesús, 60 años antes de Jesús, ellos toman control del territorio, que el cual lo hemos recreado con tantas películas, ¿verdad? La presencia del Imperio Romano. Ya lo que le llamamos Nuevo Testamento, iniciamos el proceso de ubicación con las cartas de Pablo a las comunidades, porque así inicia el proceso. Nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, un recorrido del caminar de las comunidades y de las iglesias, pero es en la dinámica es Pablo que se extiende y empieza a consolidar y a constituir comunidades, ministerios, a estructurar la iglesia, la cual nace, como bien hemos celebrado en Pentecostés. Los evangelios surgen en estas comunidades que se están organizando y allí comienzan con la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque ya hay muchos que no lo conocen. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús? Ubica a decir que den testimonio, se recogen los testimonios, esos son los evangelios, las mejores fotos, diríamos, de Jesús, los mejores videos, e igual con carga teológica y hechos históricos de Jesús y su actuar. Las cartas que tenemos diferentes que no son de Pablo, el Apocalipsis, que con eso casi cierra, y después serán las cartas de Pedro, y es el bloque grande que tenemos, conocemos como Nuevo Testamento, y tanto el Antiguo como Nuevo se va a cerrar como un canon, o sea, una lista de estos textos decidieron entre el siglo II y el III definirlos, ¿verdad? Como listado de textos para las primeras iglesias. Y de ahí la primitiva iglesia en el siglo II prácticamente, del 100 al 300, Romana, Antioquía, África, son diferentes iglesias porque hay diferentes culturas, lenguas y maneras de recibir la buena noticia de Jesús, ¿verdad? Todos después se estructurarán como patriarcados y eso va a ir determinando. Nosotros ya por la división que hubo en el año 1000, nos hemos quedado, nosotros pertenecemos a la Iglesia Occidental Romana, ¿verdad? Es directamente solo a una dependencia cultural e histórica, no a la diversidad que inició las iglesias en la iglesia cristiana a la que pertenecemos. Este es un brochazo. Aquí entramos desde esta manera, si yo quiero comprender la Biblia, empezamos con la crítica de la redacción bíblica, ahí sí podemos dialogar, pero si yo no comprendo, con quien no comprenda así el proceso histórico, crítico y crítica literaria de la Biblia, va a ser difícil dialogar porque va a decir que no, que a Moisés le llegó el ladrillazo de arriba, uno de los mandamientos le cayó y la piedra la ubicó y bueno, mejor seguimos en fantasías animadas. El esfuerzo, lo que yo he hecho tan rápido y tan seguro, tiene que ver con biblistas, con los que se meten
realmente a la arqueología bíblica, a la antropología bíblica, a la lingüística bíblica y a todo eso que para mí es aburrido. Y les agradecemos como iglesia que nos lo den bastante masticado y comprensible esto al general del pueblo de Dios como somos los que caminamos. Intervenciones, inquietudes. Cuando hablaba de los patriarcas, también había una palabra ahí que decía matriarca. No sé específicamente a qué se refiere. Nosotros normalmente hemos hablado de, como estamos en el proceso bíblico todavía, se ha hablado mucho de patriarcas, pero los biblistas ya definen que es época de patriarcado y matriarcado. Abraham y Sara, o sea, cuando en la Biblia salen nombres, tienen mucho significado. Y la relación es que había autoridad y liderazgo tanto en Abraham como en Sara, representando grupos triviales, como sabrán algunos grupos que se unieron al pueblo de Dios, históricamente los han ubicado gobernados por mujeres. Hay una serie que presenta esta época, según un biblista nos hacía ver, que es la del rey escorpión. Cuando vean la del rey escorpión, que son una serie de mitos, es de la época de las tribus de Israel. Un poco recrearía. Entonces, el Débora, también que va a ser jueza, es una figura que viene de los movimientos matriarcales, donde tanto el hombre y la mujer tendrán esta figura gobernante o de simbología de liderazgo. No sé si eso ayuda. Sé que no se ha estado usando. Bíblicamente dice los patriarcas, pero es patriarcado y matriarcado los que iniciaron esta época, según los aportes nuevos de los biblistas. Gracias. Fray, quizás nada más opinar un poco, ¿verdad? Cuando en el caso de los cursillos bíblicos que se estudia la Biblia, ellos hacen unos pasos, pero en esos pasos que ellos dan, en ningún momento hacen preguntas así como las que usted nos acaba de plantear, ¿verdad? ¿Qué parte o qué frases no me gustan de la Biblia o en cuál yo no estoy de acuerdo? Más que todo, siento que ahorita los cursillos deberían de quizás actualizar un poco, ¿verdad? Cómo dan estos pasos para que la gente pues tenga ese criterio propio de dar su opinión respecto a la Biblia, a cómo fue escrita, por quiénes, el tiempo en que se da y cómo la podemos aplicar nosotros hoy en práctica de una forma desde nuestra sencillez y nuestro diario vivir y no querer cosas astrales, ¿verdad? O cosas que yo voy a abrir el mar, ¿verdad? No, sino que ubicarnos en la realidad en la que vivimos. Si ven, por ejemplo, Patti hace bien resaltando algunos criterios que hemos dado de lectura bíblica y uno es el de leerlo en el conjunto, como también hacernos preguntas. Y decíamos anteriormente, uno de los puntos es la lógica que nosotros tenemos. Uno tiene que responderse con lógica, con la lógica humana, y en este momento tenemos muchas herramientas de la lógica humana, social, política, laboral, y desde ahí tenemos que hacerle las preguntas. Acuérdense que con un texto entramos en comunicación, con una obra literaria entramos en comunicación. Lo que sucede con las bíblicas es que los autores son anónimos, ¿verdad? No quedaron en una foto de una selfies, ¿verdad? No se tomaron ellos fotos, ¿verdad? No hay autobiografía, es que todo eso, si ustedes recuerdan en la Edad Media también,
no va a ser muy fácil porque no hay imprenta, entonces no es fácil tener que en un texto diga quién es el autor. Y en algunos momentos también porque podía generar persecución. Esa es una gran ventaja que tenemos en los textos franciscanos, que tenemos muy de cerca a los autores, y los autores tanto de la hagiografía como de los escritos que Francisco y Clara se les está conociendo. Y es la misma parte, la crítica literaria y la crítica histórica tiene que entrar con preguntas por qué Francisco hacía esto, cuando ya lo cuenta una geografía. Y una de las maneras de hablar nuestra muy importante, que hay que ir educándonos juntos en la comunidad, es que cuando yo cite algo, diga el texto bíblico. Nosotros decimos como a Dios rogando y con el mazo dando, como dice la Biblia. Eso lo dice en El Salvador así, pero chiflado, dicho rápido. ¿Dónde está eso? ¿Quién lo dijo? No, como dice la Biblia, y la mujer que ni habla en las asambleas, ¿va? Pero no lo dijo Jesús, el que los evangelios presentan la voz de Jesús, y en la voz de Jesús no está ese tema, por ejemplo. O sea, ahí es la lectura de conjunto que decíamos de criterio y ese nos lo da la crítica literaria, que nos dice que hay que comprender un poco eso. El siguiente presentación que voy a hacer, ya vamos a entrar a estos elementos que estamos abordando ahora. Así que si les parece, o hay otra inquietud para avanzar, o si tienen otra inquietud, si no, También avanzamos. hay gente como hablar de la crítica literaria, también hay que ver como los contextos de cada texto de la Biblia, porque a cada texto tiene un contexto, especialmente de la cultura, de la situación que estaba pasando en este momento para escribir ese texto. Por ejemplo, las cartas de Pablo se escribieron a un contexto bien determinado. Entonces, por eso como hay que para situarlas. ¿Cómo no? Gracias. Así es. Hemos hablado de contexto del autor como contexto de nosotros que lo recibimos. Son encuentros de contexto porque es una comunicación, es entrar en relación. Bien, vamos a avanzar en este estudio que estamos compartiendo. Aquí lo ven, ¿verdad? Bueno, método popular de lectura de la Biblia en América Latina. Aquí, pues, esto lo voy a compartir, ¿verdad? Como nos ayuda ya, Patti hablaba de los cursivos bíblicos, que ya veremos que son parte de este proceso del método popular de la lectura bíblica en América Latina. Bueno, hay que tener en cuenta que nuestros cambios en la iglesia tienen que ver con el Concilio Vaticano II. Y esto es, ubicarlo en su tiempo es importante, ¿va? El Espíritu sacudió a la iglesia y surgió todo este movimiento. Todos estos escritos, todo este cambio transformativo en la iglesia. La Constitución Dogmática de Verbum, que es una de las constituciones, el tema sobre la Biblia dice: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto se dice rápido, La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes. Estamos de acuerdo. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió hombres y mujeres, eso le faltó, el concilio no lo consideraba todavía, que utilizó usando de sus propias facultades y medios, es decir, su contexto, sus capacidades, su alcance científico, de forma que obrando él en ellos y por ellos y ellas, escribieron como verdaderos autores y autoras. O sea, lo que hay que decir es que el texto bíblico es colectivo. Habiendo hablando Dios en la Sagrada Escritura por hombres y mujeres
a la manera humana, o sea, ese es el punto, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. O sea, como deseó Dios manifestarse en las palabras de estos autores, ¿verdad? Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. Aquí entra la crítica literaria o la crítica de las formas, puesto que la verdad se propone y se expresa de manera diversa en los textos de diversos géneros, histórico, profético, poético u otros géneros literarios. ¿Ven? Es lo que estamos hablando, el concilio. Para nosotros en la iglesia, apenas en el Concilio Vaticano II se abrió esta brecha de manera oficial en un concilio. Ya estaba desde el siglo XIX, desde 1800, hay toda una reflexión principalmente cristológica sobre el acercamiento a los textos bíblicos y a la persona de Jesús. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto las formas narrativas usadas de pensar. Hemos hablado del contexto y de la cultura del autor. De hablar y de narrar vigentes en los tiempos de los hagiógrafos. ¿Ven? Así lo dice el concilio, de otra manera. Pero es hablar de los contextos y del autor. La Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hemos hablado de la verdad y de los significados, ¿se acuerdan? Hay que atender no menos diligentemente al contenido, a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Hemos hablado también de esto, que uno de los criterios es que la lectura bíblica se hace en su conjunto. Caminos de estudios eclesiales y populares de la Biblia en América Latina. Aquí un poco de historia. La Conferencia Episcopal de Medellín, que fue en Colombia en 1968, abrió un caminar de la lectura popular de la Biblia. El Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos, CEBI, en Brasil, que es a partir de los años 70, articula, explicita, divulga, profundiza y legitima la lectura bíblica que el pueblo hace en las comunidades eclesiales de base. Ven, en los años 70. Ese es el otro paso en el gran conjunto de América Latina. El proyecto Palabra Vida entre 1988 y 1993 de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, CLAR. Estos son procesos institucionales que movieron. Además, ya en 1979 estuvo Puebla, que también la Conferencia de Puebla aportó a este proceso de lectura bíblica. La palabra se ha divulgado en América Latina por los delegados y delegadas de la palabra de Dios, que los conocemos, que iniciaron en Honduras en 1966, en Choluteca. Los círculos bíblicos, las comunidades eclesiales de base, escuelas teológicas populares y estudios catequéticos. Todo esto generó estudio bíblico, acercamiento a la palabra. Entonces se ha empezado a ocupar todo lo que es la crítica literaria y la crítica histórica. Tendencias y enfoques que afectan la lectura bíblica. Lo vamos a ver rápido. Ahí el dibujito mismo hace ver que la Biblia usada como una pistola, un arma mortal. El fundamentalismo es uno de los enfoques que afectan la lectura bíblica. Que significa una postura cerrada y legalista de la palabra. El literalismo, una lectura al pie de la letra, copia del texto tal cual, y no hay más que decir. No hay interpretación, no hay comprensión. Moralismo, o sea, una lectura moralista, hacer una interpretación centrada solo en lo moral, con cierto morbo y pansexualismo, ¿verdad? O sea, centrado en lo sexual. Ustedes escuchen muchas homilías, muchas charlas, son asombrosamente moralistas, hacen decir al texto ni siquiera por cerca de lo que esté diciendo. La ideologización,
Todos tenemos una ideología que nos acompaña. Usar solo las herramientas ideológicas para la comprensión de la lectura, tanto si son ideologías conservadoras, de izquierda, de derecha, podemos seguir neoliberales. Todo esto está de fondo siempre cuando queremos hacer la interpretación o los enfoques bíblicos. El espiritualismo, Dios y yo, basta para comprender la Biblia. Dios me habla. Esto es atrevidísimo, sin usar ninguna de las comprensiones, decía el concilio, que al texto bíblico hay que acercarnos desde las realidades del autor, de la época y todo igual para nosotros. El machismo y lo misógino, el pensamiento misógino, donde vemos la mujer es el pecado, la mujer es la tentación. Esas expresiones sacadas de los temas bíblicos, o que la mujer tiene menos lugar en la iglesia, y citamos bíblicamente, es un enfoque machista misógino. La ignorancia o nulo estudio bíblico, esto afecta mucho, ¿verdad? Ya decía yo en El Salvador, expresiones que se dicen popularmente en el bus o en cualquier lugar y se dice como dice la Biblia. Bueno, aquí hay alguna figura, ¿verdad? La del cucurucho blanco, el Ku Klux Klan, un movimiento antirracista, o racista, perdón, racista, que perseguía y consideraba que lo católico y la tez blanca eran la raza elegida. O sea, eso por interpretación bíblica. Ahí los símbolos, ¿verdad? De esa lectura, el fundamentalismo que trae intolerancia, fanatismo, manipulación. Ahí los colores de la comunidad LGTBI, siendo un ser humano asesinado, nos han tildado de generar ideologías de odio contra este movimiento o personas. Nosotros podemos criticar al movimiento LGTBI, criticar al gobierno de turno, criticar a la jerarquía de la iglesia. Es muy diferente a enjuiciar, juzgar y condenar. Bueno, hay la mujer ahí, una diablito y tentación, eso ha sido también muy usado. El Dios liberador que camina en la historia. Este es el enfoque que la lectura bíblica latinoamericana ha recuperado de la tradición más antigua. Principios de la lectura popular bíblica, ya hemos hablado varios de estos. La Biblia dice del caminar del pueblo con su Dios y de Dios con su pueblo, en épocas, culturas, lenguas, tradiciones, creencias y territorios. La Biblia es un libro para ser acogido desde la fe en el Dios creador y liberador, el Dios encarnado en Jesús, el Dios que está presente en el Espíritu, con su Espíritu. La Biblia surge de un colectivo para otro colectivo, que somos nosotros, de creyentes para creyentes. La Biblia es una lectura y comprensión en su conjunto, no fragmentada. La Biblia necesita en su interpretación del apoyo de las ciencias, antropología, psicología, sociología, teología, lingüística, historia, arqueología, pedagogía, todo eso es necesario. La Biblia como criterio de discernimiento personal, comunitario y sociopolítico, como criterio. Aporte la lectura popular latinoamericana. ¿Qué aportó este proceso que ya vimos y que históricamente surge con Medellín en 1968? Un nuevo sujeto histórico, que son los pobres, que es recuperar las bienaventuranzas. Ya vieron que está tronando aquí. La palabra profética, anuncio y denuncia de la realidad histórica. Monseñor Romero, uno de los símbolos santo en este momento, que ha anunciado y denunciado desde la palabra, ha sido una palabra profética. El pueblo protagonista de la lectura bíblica, esto, las comunidades, ha sido muy fuerte. La espiritualidad bíblica, los evangelios, una buena noticia liberadora. Esa lectura es importante tenerla. No es los evangelios una lectura opresora. Los signos de los tiempos, el discernimiento bíblico, Dios habla hoy. Entonces preguntarnos dónde y cómo está hablando. Palabra y vida, esa integración importante
ha sido un aporte de la palabra de la creación a la palabra bíblica. Ecoespiritualidad, esto es lo último. La primera palabra de Dios fue la creación, porque Él la creó de la palabra. Y, por tanto, la palabra bíblica es la segunda palabra o la que siguió a la palabra de la creación. Elementos en la interpretación bíblica. Biblia es contexto, la realidad y época. Eso hay que tenerlo en cuenta. El texto, el género literario, los símbolos, los autores, la comunidad de fe, el pueblo, el camino, la mentalidad, son importantes. Si me alcanzan a escuchar, están escuchando. Sí. Sí. Entrecortado por ahí. Sí, porque así Te avanza escuchamos, te escuchamos. la dinámica de la lectura popular de la Biblia, ¿verdad? Es el texto, los libros de la Biblia, texto, época, todo esto hay que tener en cuenta. La realidad, desde donde se lee y ora la Biblia, la lectura comunitaria de la Biblia, comprensión e interpretación, celebrar la vida cotidiana, el Dios de la vida. En esto entra la memoria martirial, es importante para nosotros en América Latina, la lectura transformadora de la Biblia, sociopolítico y la creación, medio ambiente que llamamos, al dicho, hacia una lectura popular de la Biblia latinoamericana, lectura inculturada y contextualizada, lectura liberadora y crítica, lectura orante y contemplativa, lectura transformadora de la realidad, lectura que discierne la vida cotidiana, lectura eclesial, o sea, desde la iglesia. El esquema comunitario de una lectura bíblica en la comunidad lectora de base, el contexto, cuál es la realidad de la vida cotidiana, la concientización del texto, es dialogar con el texto, hacerse preguntas liberadoras desde el texto, una transformación interior, cambio, compromiso colectivo y político, orar la vida, discernir desde el espíritu, celebrar su presencia en el aquí y ahora, caminar como iglesia con un sentido eclesial desde la palabra. Documentos en la lectura bíblica en comunidad, podríamos decir ver, escuchar, sentir la realidad subjetiva, colectiva, territorial, histórica. El estudio del texto bíblico en su contexto, auxilio de los métodos científicos. Hoy hemos hablado de la crítica literaria y la crítica histórica. Contenido del mensaje que evoca, que inspira, que critica el texto. Interpretación del texto hoy, personal, social, político, eclesial. Comprometido y seducido por el espíritu a una praxis liberadora.
escuchan? No se escucha, Fray. Hola. 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 Se escucha ahora. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Un Está poco bien. cortado, pero se escucha. Si quieren intervenir, decir algo, si les parece. René, estamos escuchándote, podemos seguir escuchándote si te parece, Muy aunque no bien. veamos tu imagen. Muy bien, gracias, José. Si pueden intervenir, si quieren preguntar de las presentaciones, alguna inquietud o reforzar algo, pareja, escuchamos. ¿Hay algo que les inquiete? Presentado. Les voy a enviar unos videos sobre estas temáticas con un biblista, como lo presenta él. Creo que ayudará mucho que después lo vean. Y llegará por correo. O si lo prefieren, igual lo pongo en WhatsApp que se ha creado en el grupo. ¿Me escuchan?
Ahora sí, ¿Mejor? mejor. Bueno, si hay alguna inquietud de lo presentado, como les decía, voy a poner, les va a llegar, pero puedo poner ya en el chat los videos que quiero que les van a ayudar, que ellas son de un biblista, entonces eso ayuda más. Ahí están las direcciones ya en el chat, las pueden ver, bajar, copiarlas, una página de ustedes ahí, están en el escritorio o llevarlo a algún lugar. Igual les va a llegar por correo o los pondré en el chat. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que sea importante que quieran abordar? Espero enviarles también lo que es la presentación. Creo que esto va a ayudar a recordar caminos. Por esos videos les van a encantar. Un buen contenido y decente. Ahí lo verán cuando lo organicen. Bueno, recapitulemos. La intención de esta formación es que estamos presentes que para acercarnos a un texto, tanto bíblico como el caso franciscano, tenemos que usar la ciencia, herramientas de la ciencia, especialmente la crítica literaria y la crítica histórica. Ambas vimos que combinan, ayudan a la interpretación, comprensión y discernimiento de los textos franciscanos con los. Por eso, en este primer año, estamos estudiando los escritos el otro año veremos hagiografías de Francisco, que ya son los autores que escriben sobre Francisco. La escuela franciscana, que ya son los franciscanos que escribirán después de la muerte de Francisco. En esto hemos separado la reflexión. Lo que hoy tenemos en completo es el carisma y la espiritualidad franciscana. Ha tenido su proceso histórico, toda una pauta de comprensión para entender esto que llamamos cristianismo, igual los textos bíblicos. Texto, contexto, acción que nos lleva a celebrar lo que creemos y a transformar la realidad, parte del proceso colectivo popular que yo desde el Concilio Vaticano II, mandato ortodoxo para nosotros el de lectura. Bueno, espero que vean los videos, les va a encantar, que visiten el sitio, ya ven que ayudarles. Contenido se ha creado como escuela, creador de ahí dado la mano. Raúl. Solo comentarles que el video y la presentación va a estar subida en el sitio. Entonces, recordarlos un poco en el lapso de este mes, pues ahí van a estar subidos los videos o las presentaciones. Gracias, Raúl. Bueno, estemos motivados para este caminar y estamos
buen mes de Sagrado Corazón, todas estas damos paz y bien a todos. Adiós, Fray, saludos. Buenas tardes. Feliz tarde para todos.